Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal ya conocen los que van a ser sus rivales, sus oponentes en la fase Liga de esta Champions League 25-26. Vamos a analizarlo. ¿Qué tal, futbolero, futboleras? ¿Cómo estáis? Los conjuntos de la Liga Española ya conocen a sus 8 oponentes en lo que va a ser esta fase de Liga de la Champions League 2025-2026. Segundo año con este formato, lo repito, segundo año con este formato. Ya tenéis en el canal, pues algún que otro contenido en el que yo he destacado algunas mejoras que podría hacer para que tuviésemos una Champions League perfecta, así que os animo también a que paséis a revisarlos y obviamente os animo a que dejéis vuestra opinión en comentarios. ¿Qué os ha parecido el sorteo de vuestro equipo? Difícil, complicado, fácil, sencillo, lo veis pasando con sobradez, lo veis entre los 8 primeros clasificados. Tienen que dar suerte si se meten entre los 24 mejores. Como siempre, os espero en la cajita de comentarios para que me dejéis vuestra opinión sobre todo lo que ha ocurrido en este sorteo de la fase Liga. Voy a hacer un vídeo breve, voy a intentar que sea cortito. Nos vamos a centrar sobre todo en los equipos de la Liga Española: Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal, y le echamos un vistazo rápido repasando los principales titulares. El Real Madrid se enfrentará al Manchester City y al Liverpool como rivales más fuertes, ya una Juventus histórica. El Barça, Paris Saint-Germain, Chelsea y Newcastle. El Atlético de Madrid al Inter, al Liverpool y al Arsenal. El Athletic Club en su vuelta a la Champions League, Paris Saint-Germain, Arsenal y Borussia Dortmund, mientras que el Villarreal jugará frente al Manchester City, frente al Borussia Dortmund también y al Tottenham. Creo que un resultado irregular para los equipos españoles. Ya os adelanto, os puedo dejar el primer titular. Creo que el FC Barcelona es el que ha tenido un mejor sorteo, y la realidad es que, aunque podríamos debatir, creo que el Athletic... Ahí está, creo que el conjunto de Ernesto Valverde quizás ha tenido el sorteo más complicado de todos entre los 5 españoles que participan en esta edición de la Champions League. Ya sabéis que también tenemos a 6 equipos ingleses en esta edición de la máxima competición de clubes del fútbol europeo. No me enrollo más, vamos directamente a hablar de los rivales, de cómo ha quedado los enfrentamientos para el Real Madrid en su intención de nuevo de volver a competir, a volver a intentar ganar una Champions League que obviamente le es muy familiar, pero que la temporada pasada se quedó un poquito lejos después de esa derrota contundente frente al Arsenal de Mikel Arteta. El Real Madrid se enfrentará al Manchester City, para mí uno de los equipos más complicados que podía tocarle en el bombo 1, pero la realidad es que ahora mismo Paris Saint-Germain y Liverpool están por encima en cuanto a favoritismo con el conjunto de Pep Guardiola. El Liverpool, obviamente, lo acabo de decir, uno de los más complicados. No ha tenido suerte el Real Madrid en los conjuntos contra los que se va a enfrentar del bombo 1, sin ninguna duda. Recibirá en el Bernabéu al City y viajará a Anfield para jugar contra el conjunto de Arne Slot. Del bombo 2, para mí, ni mala suerte ni buena suerte le han tocado conjuntos de esa zona media de los que había en el bombo 2, tanto Benfica como Juventus de Turín. El conjunto portugués, un habitual de la competición, que ha tenido que pasar previas, que viene de eliminar al Fenerbahce, mientras que la Juventus, pues el Real Madrid hace un par de meses en el Mundial de Clubes fue capaz de ganarle con 5 o 6 entrenamientos, como quien dice, al equipo de Tudor, que aún tiene que reforzarse, cuando el equipo italiano del técnico croata llevaba varios meses en funcionamiento, y el Real Madrid, después de una temporada muy complicada y con un par de entrenamientos solo en las botas, con Xabi Alonso al mando, fue capaz de vencer al conjunto de la Vecchia Signora, así que poco miedo con la actual Juventus de Turín. Del bombo 3 también un poquito se repite el tema de lo que mi valoración con respecto a lo que pasaba con Benfica y Juventus. El Marsella para mí es uno de los equipos de esa zona media del bombo 3, y lo cierto es que el Olympiacos sí que era uno de los más apetecibles de ese bombo. Por lo tanto, en este aspecto creo que para el bombo 3 un sorteo favorable para el Real Madrid, al igual que del bombo 2, donde ha evitado sobre todo a los más potentes, sobre todo al Arsenal. Del bombo 4, para mí, un sorteo también con altos y bajos. El Mónaco era, junto al Newcastle, el rival a evitar de ese bombo 4 para el Real Madrid, y pese a que se enfrenta al seguramente equipo más flojo de la competición junto con el Pafos, el Kairat Almaty, el gran problema de enfrentarse a este equipo es que vas a tener que meterte entre pecho y espalda muchísimas horas de avión. Creo que estamos hablando entre 8 y 10 horas de avión para terminar llegando allí, y obviamente hay más dificultades en lo que conlleva el viaje, en el peligro de, el cansancio que acumulas ida y vuelta, que en que el conjunto kazajo vaya a terminar siendo
bueno, pues un gran problema en cuanto a lo que ocurre en el terreno de juego. Veremos lo que ocurre. A mí me parece que el sorteo para el Real Madrid podríamos tildarlo de regular. Bueno, pues si tuviese que poner dificultad del 1 al 10, podría sinceramente un 6, 6,5, algo así. Me parece que no es un mal sorteo para el Real Madrid, pero me parece que tampoco es bueno, porque como os digo, le ha tocado, salvo el Caeret Almaty y el Olympiacos, los demás, ninguno es uno de los equipos más flojos que le podía tocar en cada uno de los bombos, y obviamente en el bombo 1 se ha llevado dos de los principales peligros, como Manchester City y sobre todo actualmente el Liverpool. Del sorteo del Real Madrid pasamos a conocer los oponentes, a valorar los rivales que va a tener un Fútbol Club Barcelona, que pese a que ha comenzado mal el sorteo con ese emparejamiento frente al Paris Saint-Germain, obviamente el rival a evitar ahora mismo, luego ha tenido, yo creo que cierta fortuna, porque el Chelsea para mí es el equipo del bombo 1 siguiente al Borussia Dortmund, que obviamente era el que todo el mundo quería. Creo que el Chelsea es el segundo equipo del bombo 1 que todo el mundo quería, y le ha tocado al Fútbol Club Barcelona. Por lo tanto, en ese emparejamiento contra los ingleses, yo creo que ha salido bien parado. El Eintracht y el Brujas, para mí, eran los dos equipos del bombo 2 más flojos, más apetecibles, y el Barça se va a enfrentar a ellos. Por lo tanto, bueno, pues 3 de los 4 que lleva el Barça son de los más apetecibles. Lo mismo ocurre con Olympiacos y Slavia Praga. Para mí, 2 de los 3 equipos de un nivel más bajo en ese bombo 3, y le han tocado al conjunto azulgrana. Por lo tanto, llevamos 5 de 6 de los más sencillos, y también del bombo 4 el Copenhague, que también me parece un rival propicio para llevarse los 3 puntos por parte del conjunto azulgrana, pese a que es un equipo que tiene más experiencia, bastante más que por ejemplo Pafos, Caeret Almaty, Karabakh o Union Saint-Gilloise en la competición, mientras que también en el bombo 4 le ha tocado el más difícil, que era el Newcastle, ¿no? Por lo tanto, un sorteo en general bastante positivo para el Fútbol Club Barcelona. En mi opinión, en cuanto a dificultad, bueno, pues yo podría, no sé, un 4, 3,5. Sinceramente, viendo lo que le podía tocar al Barça, me parece que sin duda entre los equipos de la Liga es el que ha salido mejor parado desde el sorteo de la fase Liga de la Champions League 2025-2026. Pasamos a hablar del Atlético de Madrid, con un Inter que yo creo que era el siguiente equipo que todo el mundo quería de ser bombo 1 debido a los cambios, porque aunque viene a ser obviamente subcampeón de Europa, y eso hace que tengamos que tener muchísimo respeto, hay que ver cómo funciona esta nueva etapa con Kibu en el banquillo. Por tanto, para mí el Inter era el tercer equipo más apetecible del bombo 1. Obviamente el Liverpool era a evitar, le ha tocado al Atlético de Madrid. Por parte del bombo 2, uno de los más sencillos, el Eintracht de Frankfurt, y uno de los más complicados, el Arsenal. Por parte del bombo 3, uno de los más apetecibles, el Bodo Glimt, que además va a jugar en el Metropolitano. Esto es muy importante porque el conjunto escandinavo baja muchísimo cuando juega fuera de su estadio, y un PSV, que yo creo que es uno de esos conjuntos de la zona media del bombo 3. Por parte del bombo 4, uno de los equipos más sencillos, el Union Saint-Gilloise, y también, bueno, pues un equipo de esa zona media como es el Galatasaray turco, que pese a que ha hecho una buena inversión, pues obviamente sigue siendo un conjunto que deja dudas con respecto a su participación en esta Champions League. ¿Cuál es mi valoración? ¿Qué nota le pongo al sorteo, a los rivales que le han tocado al Atlético de Madrid? Bueno, sinceramente creo que la dificultad podríamos decir que está alrededor de, bueno, pues el 5,5, 6, ahí lo veo, 5,5, 6, del 1 a 10 es la dificultad que yo le pondría a los rivales que le han tocado al Atlético de Madrid. Y así que, bueno, pues tampoco es un gran problema este sorteo, estos 8 oponentes que va a tener el conjunto rojo y blanco, pese a que, bueno, tampoco son grandes noticias como si ha tenido, por ejemplo, el Fútbol Club Barcelona. De la valoración del Atlético de Madrid y sus rivales, pasamos a hablar de la valoración de un Atlético que yo creo que es uno de los equipos españoles que peor parado ha salido. Hablamos de un Paris Saint-Germain que, ya os decía antes, era el rival a evitar en el bombo 1 y le ha tocado, pero en contraposición le ha tocado el más sencillo que había en ese bombo, que era el Borussia Dortmund. El Athletic va a recibir en San Mamés al Paris Saint-Germain. Del bombo 2, un poquito parecido, ¿no? Le va a tocar el más complicado que había sin ninguna duda, como es el Arsenal de Mikel Arteta, al que va a recibir en Bilbao, y jugará contra un Atalanta que seguramente de los equipos del bombo 2 es uno de los que está en la zona media. Ha cambiado de entrenador, se ha marchado Gasperini, eso puede deparar muchos cambios.
ha llevado un Ivan Juric que ya se enfrentó al Athletic Club en la primera jornada de la Europa League pasada, en ese caso con el técnico croata, si no recuerdo mal, entrenando a la Roma. Vimos, bueno, pues que aún le faltaba mucho trabajo y hay que ver cómo se amolda Juric y sus futbolistas después de la salida de Gasperini, bueno, pues a una nueva idea, aunque se pueda parecer un poquito a la de Gasperini. Muchos cambios, un paso trascendental esa salida de Gasperini, por lo tanto hay que ver qué Atalanta. Vemos un poquito el caso que comentaba antes con el Inter, ¿no? Sabemos que es un buen equipo, que tiene buenos futbolistas, pero el cambio de entrenador puede cambiar muchísimas cosas, puede transformar al equipo y por lo tanto es difícil de valorar ahora mismo el nivel actual del conjunto italiano, pero obviamente no es uno de los más fuertes de ese bombo 2, pero también hay que decirlo, tampoco es uno de los más sencillos. Hubiese sido mejor para los rojiblancos Brujas o Eintracht de Frankfurt. En el bombo 3 yo creo que al Athletic sí le ha tocado uno de los más sencillos con el Slavia de Praga, pese a que, bueno, pues hace unos meses el Athletic se enfrentó en la fase liga de la Europa League y sufrió frente al conjunto de la República Checa, aunque terminó llevándose los 3 puntos. Con respecto al Sporting Clube de Portugal, me parece también del bombo 3 uno de esos equipos de la zona media, junto por ejemplo al Ajax, pero lejos por ejemplo del nivel del Napoli o del Tottenham, así que en el bombo 3 buenas noticias para el Athletic. Y en el bombo 4 ha comenzado muy bien el sorteo para ellos con el enfrentamiento frente al Karabakh. También tendrá que hacer un buen viaje para enfrentarse al conjunto de Europa del Este. Y para terminar, una mala noticia, y es que jugará contra el Newcastle, el equipo más potente de ese bombo 4. Así que sinceramente esto seguramente lo podremos debatir en comentarios, me gustaría saber mucho vuestra opinión, pero creo que el Athletic puede ser el equipo de los 5 de la liga que ha salido peor parado. Seguramente en cuanto a dificultad podríamos hablar de un 7, 6,5, 7, no lo sé, o 7,5. Sí, creo que me decanto más por el 7,5, 7 le pondría yo en cuanto a dificultad de 1 a 10 al sorteo del Athletic, y sinceramente creo que es el que ha salido peor parado de los conjuntos de la Liga Española. Y para terminar, repasamos los oponentes que va a tener el Villarreal. Se enfrentará a uno de los cocos, al Manchester City, pero evita a Liverpool y al Paris Saint-Germain, y jugará frente al Borussia Dortmund, que era el conjunto que todos querían del bombo 1. Buenas noticias. En el bombo 2, equipos de esa zona media dentro de esos conjuntos, Juventus y Leverkusen, evita al Arsenal. Del bombo 3, bueno, pues se enfrenta a uno de los más potentes, el Tottenham, junto al Napoli, seguramente el equipo de más nivel de ese bombo 3, pero bueno, pues jugará también con un Ajax, que yo creo que es uno de esos equipos de la zona media, más o menos, de los que podíamos encontrar en el bombo 3. Y en el bombo 4, muy buenas noticias, porque el Villarreal se enfrentará a dos de los equipos más flojos de la competición, sobre todo al Pafos, al que le tiene que ganar sí o sí y seguramente con autoridad, y también jugará frente a un Copenhague, que también es uno de los equipos que a nivel individual tiene menos armas de esta Champions League 25-26, pero es cierto que es un equipo acostumbrado a estar en las fases finales de la Champions, y esa experiencia creo que siempre se nota al jugar bueno, pues este tipo de partidos con tanta tensión, con tanta presión, y que en definitiva, bueno, pues son difíciles de manejar los sentimientos, sobre todo para los futbolistas que puedan estar debutando en la Champions League. Así que para mí, un sorteo positivo para el Villarreal. Yo diría, bueno, pues una dificultad, bueno, pues seguramente de 4,5, 4,5, sí, algo así, podríamos decir para el Villarreal, que yo creo que ha salido bien parado, sobre todo le facilita esa labor los enfrentamientos del bombo 4. Y sobre el Manchester City, es que no tiene ningún, es cierto, el Manchester City y el Tottenham no tiene grandísimos cocos. Para mí sería un 5, el nivel de dificultad del sorteo para el Villarreal, 5 y 5,5, ahora dudo un poquito más. Sí, más o menos lo mantengo ahí, 5, 5,5 para el conjunto de Marcelino, que en su vuelta a la Champions League va a intentar hacer un grandísimo papel. Ojalá sea así, ojalá todos los equipos españoles, los 5, estén en la próxima ronda, estén ya sea en octavos de final o esa ronda previa a los octavos. Lo iremos siguiendo con muchísima atención, como siempre, aquí en el canal. Os espero con toda la Champions League aquí, y con todo lo que vaya ocurriendo con los conjuntos de la Liga: Real Madrid, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal. Nos vemos en el próximo vídeo.